apartamento, sombrío y decadente, era su única prisión, no el tipo de cárcel con barrotes de hierro, sino una construcción invisible hecha de vacíos eternos, de murmullos olvidados, de sombras que lo abrazaban sin piedad. Cada pared era un recordatorio de las vidas rotas que los rodeaban, de la decadencia que, desde niño había absorbido sin tregua. Su madre, esa musa grotesca de la autodestrucción, solía tambalearse por la casa con botellas de licor que le colgaban de los dedos como fragmentos de un futuro perdido. Nunca hubo amor en esos ojos, solo el resplandor pútrido del fracaso, el brillo amargo del olvido. Su padre, distante, encerrado en los laberintos de una celda ajena, era apenas un susurro en su memoria. ¿Dinero? Sí, lo había, pero el dinero no compra aquello que se rompe en las profundidades del alma, aquello que sangra en silencio y se pudre sin que nadie lo vea. Y así, bajo la espesa rutina de una vida que jamás fue vida, él se encontraba solo, perdido, buscando una salida en un lugar donde nunca hubo puertas. En esa soledad asfixiante decidió liberar al monstruo. La piel, ese tejido frágil y temporal que cubría sus miserias, no era más que una prisión aún más profunda. Su dolor no cabía en el cuerpo, debía escapar. El agua caliente de la ducha comenzó a caer sobre su piel y como lluvia de lava, un alivio momentáneo, pero no suficiente para lavar las manchas invisibles que lo consumían. Se dejó caer de rodillas, sintiendo como el vapor llenaba sus pulmones, como el calor abrazaba su piel, pero no lograba apagar el incendio que ardía en su interior. Su pecho latía con una violencia desmedida, como si en cada palpitación su corazón estuviera por estallar. El alma misma estaba en un estertor, y fue entonces cuando sintió una punzada, un nudo en lo más profundo de su estómago, un retorcimiento que parecía provenir de las entrañas mismas de su alma, como si todo el veneno acumulado durante años intentara finalmente escapar. No era simple náusea, era algo más visceral, algo que había estado escondido bajo capas de indiferencia, de cicatrices emocionales que jamás sanaron. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos temblorosas contra las baldosas frías del daño, y sintió como su garganta se cerraba, como el aire comenzaba a quedarse atrapado en su pecho. La bilis del alma, negra y densa, subía como un grito que llevaba demasiado tiempo silenciado. El primer espasmo fue doloroso, un sacudón que lo dejó jadeando. Su boca se abrió y lo que salió no era solo bonito, sino una mezcla extraña, una sustancia que parecía estar compuesta de todo lo que nunca había sido capaz de expresar. Los restos de su infancia quebrada, las palabras no dichas, las noches solitarias, todo fluía de su cuerpo como un torrente maldito. El agua caliente caía sin cesar, creando un río turbio que arrastraba su miseria por el suelo del baño, pero no se detuvo ahí, era como si el universo entero conspirara para descomponerlo, como si cada rincón de su ser hubiera decidido ceder la presión de una vida incomprendida. El vómito, extenso y oscuro, se convirtió en una marea de desesperación. Sus dedos se introdujeron en su garganta, violentos, forzando más y más. Quería purgarlo todo, cada fibra de su ser. El vómito era solo el principio, su cuerpo entero parecía convulsionarse, retorciéndose bajo el peso de algo mucho más grande. Su alma misma estaba saliendo, expulsada por los olores que había contenido durante demasiado tiempo. La sensación era agónica, pero a la vez había un retorcido alivio en ese acto de destrucción, como si, al fin, estuviera revelando su verdadera naturaleza. El agua caliente seguía cayendo, pero ahora no se sentía. Todo lo que quedaba era la violencia de su cuerpo en una danza macabra. Su piel se tornaba roja, abrasada por el calor, y las baldosas bajo él se llenaban de sangre y fluidos. Era una escena grotesca, pero también poética. El cuerpo, ese recipiente que contenía su dolor, se estaba desbordando, se estaba deshaciendo, como una flor marchita, que, en su último aliento, libera todas sus espinas.
Y entonces llegó el clímax de la tortura, un último espasmo, una última convulsión que lo hizo arquearse hacia adelante. Sentía como su alma misma era arrancada de su carne, como si algo entero y oscuro estuviera tomando el control. La explosión no fue física, sino interna. Un estallido de energía, de dolor acumulado durante años, de traumas nunca resueltos. Su cuerpo cedió, y por fin, su alma se liberó en una explosión de luz negra, un destello bello pero infinito, que se apagó tan rápido como había llegado. El baño quedó en silencio. El agua seguía corriendo, pero ahora caía sobre un cuerpo vacío, inerte, un cascarón que ya no contenía nada. El alma había explotado, había huido, y lo que quedaba era solo el reflejo distorsionado de un joven que jamás encontró paz. El vapor lo cubría todo, pero el vacío era lo único real. La calma que siguió al tumulto era espantosa en su silencio. El baño, ahora escenario de una tragedia interna desbordada, se encontraba sumido en una quietud luminosa. Las baldosas, anteriormente blancas y ahora salpicadas de un líquido oscuro, reflejaban los últimos vestigios de luz que penetraban por la ventana empañada. La bañera, desbordante de agua turbia y viscosa, parecía la última confesión de una existencia desgarrada. El vapor, que antes había sido una cortina de calor reconfortante, ahora se alzaba en nubes grises, envolviendo el entorno en una atmósfera fantasmal. Era como si el lugar mismo llorara la pérdida, o quizás lo hiciera el joven cuyo cuerpo ahora reposaba en una agonía sin consuelo. El sonido del agua que caía era un lamento incesante, una melodía de tristeza que resonaba en el vacío. Cada gota parecía un recordatorio de lo irremediable, cada salpicadura un eco del grito final que había marcado el colapso de su alma. Las paredes del baño, cubiertas de manchas y escombros de un tormento emocional, se erguían como testigos silenciosos del último acto de desesperación. Su cuerpo, ahora inmóvil, se había convertido en una tragedia inerte. La piel, anteriormente ruborizada por la tensión y el calor, había adquirido un tono pálido, casi espectral, como si la vitalidad misma se hubiera desvanecido. La sangre mezclada con los fluidos y restos que habían sido expulsados, formaba un mosaico macabro en el suelo. Era un retrato grotesco de la destrucción interna, una obra de arte que solo el dolor puede esculpir. El aire estaba saturado con el aroma acre del vómito y la sangre, un perfume nauseabundo que se mezclaba con el vapor, creando una atmósfera de horror sublime. Cada inhalación se convertía en una lucha, cada exhalación un recordatorio de lo que había sido. El baño, en su estado de caos, parecía una prisión y un santuario, un lugar donde el final de todo lo que había sido encontró su expresión final. La fuente del dolor, el corazón de la desesperación, había estallado en un momento culminante de liberación desgarradora. La metáfora de su explosión no era meramente física, era el colapso de todo lo que había reprimido, de todas las esperanzas que nunca germinaron, de todos los sueños que fueron aplastados por la fría realidad. En ese instante final, cuando la tormenta interna alcanzó su clímax, su alma había buscado escapar, buscando un refugio en el vacío, en el silencio eterno que ahora nos rodeaba. La puerta del baño, aún cerrada, mantenía su papel como guardiana de secretos y sufrimiento. Nadie entraba, nadie salía, solo el eco del último grito de su ser resonaba en la habitación, un grito que parecía haber sido absorbido por las paredes mismas. El tiempo parecía haberse detenido en el instante en que su vida se desmoronó, y en ese instante suspendido, la tragedia se convirtió en una historia contada únicamente por las huellas de su sufrimiento. En el frío abrazo de la realidad que ahora nos rodeaba, el baño, el espacio que había sido testigo de su final, se había transformado en una especie de mausoleo personal. Las huellas de su agonía quedaban marcadas en cada rincón, en cada gota de agua, en cada resto de su última confesión.
Era un recordatorio de la lucha interna que había llevado consigo hasta el final, un testamento sombrío de una vida marcada por la desesperación y la soledad. Finalmente, la escena se quedaba en silencio, una quietud perturbadora que parecía envuelta en un manto de tristeza. El agua seguía cayendo, pero ahora su sonido se había convertido en un susurro lejano, como si el propio baño estuviera llorando la pérdida del joven cuya alma había explotado en un acto de desesperación final. El apartamento, aún sumido en su silencio, esperaba la llegada de una nueva realidad. Un mundo que, en su indiferencia, continuaría girando mientras la historia del joven se desvanecía en el olvido, dejando solo el eco de su último lamento. En la penumbra del baño, la escena se mantenía como un monumento a la desesperación. El vapor seguía ascendiendo, pero ahora se había convertido en un dedo opaco que envolvía la habitación en una bruma espectral. El suelo, un mosaico desordenado de fluidos y restos, narraba la historia de un colapso interno que se había manifestado en un espectáculo grotesco de sufrimiento. El joven, ahora inerte, reposaba en una posición de resignación, su cuerpo descompuesto en la fría y dura realidad de su dolor final. La bañera, aún llena de agua manchada de sus últimos momentos, se había convertido en un reflejo distorsionado de su agónica lucha, un espejo en el que se veía la realidad cruda de una existencia fracturada. El calor del agua, que antes era un intento de alivio, ahora servía como un recordatorio de la intensidad de su desesperación. El vapor, cargado de la esencia de su tormento, se arremolinaba en la habitación, creando formas efímeras que parecían bailar al ritmo de sus últimos pensamientos. Cada gota que caía parecía susurrar la tragedia de una vida arruinada, cada sonido el eco de una angustia que había encontrado su expresión más pura en el caos del baño. La presencia de la muerte era palpable, una sombra que se extendía más allá de la figura caída. En el ambiente se sentía una tensión perpetua, una carga emocional que llenaba el espacio con una tristeza infinita. El silencio que seguía al estallido emocional era tan abrumador como el clamor que había precedido a la explosión, una calma sepulcral que parecía reclamar el alma que ahora descansaba en su último refugio. Los restos del vómito, ahora secos y endurecidos, permanecían como testigos mudos del sufrimiento físico y emocional. La sustancia, una mezcla grotesca de fluidos y escombros emocionales, se había convertido en una escultura macabra, un símbolo tangible del dolor que había corrido por sus venas. Cada mancha era un fragmento de su angustia, una representación física de la tormenta que había azotado su mente y su cuerpo. El ambiente, saturado con el hedor de la desesperación, mantenía un aire de maldición persistente. El aroma nauseabundo que impregnaba el baño era una manifestación tangible del horror interno que se había liberado. El calor del agua ya no ofrecía consuelo, se había convertido en una tortura más, un recordatorio continuo del sufrimiento que no había cesado. La figura en el suelo, con su piel pálida arrugada, se había convertido en un cadáver que ya no contenía la esencia de su ser. Su rostro, una máscara de desesperanza, reflejaba el final de una travesía que había sido marcada por una angustia interminable. El silencio del baño era un eco del grito final, un murmullo de lo que había sido y de lo que ya no era. Los minutos se deslizaban lentamente, y el baño seguía siendo un lugar de duelo y desolación. La hora continuaba su marcha implacable, y la tragedia se había convertido en parte del tejido del tiempo, una historia escrita en las manchas, y el vapor una narrativa de sufrimiento y desesperación que permanecería en el aire como una maldición. La realidad fuera del baño, con su indiferencia habitual, continuaba su curso, ajena a la tragedia que se había desarrollado en ese pequeño espacio. El mundo seguía girando mientras el joven yacía en el suelo, un testimonio silencioso de una lucha que había encontrado su culminación en la tragedia final.
En la fría soledad del baño, el tiempo parecía haberse detenido y la escena permanecía como una reliquia de la angustia. El vapor, ahora más tenue, seguía flotando en el aire, llevando consigo el último aliento de un joven cuya vida se había desmoronado en un acto de desesperación sublime. La historia de su sufrimiento quedaba atrapada en el baño, una memoria persistente de una existencia que había terminado en el colapso final de su alma. El final había llegado, y el baño se convertía en un monumento a una tragedia personal, un lugar donde el dolor había encontrado